Enseñanza y evaluación de programación de ordenadores en modalidades presencial y no presencial. Este es el índice de la presentación. Comenzamos. En todas las titulaciones de ingeniería existe al menos una asignatura obligatoria de carácter introductorio de primer curso sobre programación de ordenadores, donde se estudian distintos lenguajes dependiendo de las universidades y los centros educativos específicos, como C, C++, Python, MATLAB y Java, entre otros. El índice TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El lenguaje C y algunos de sus descendientes, como C almohadilla, C++, llevan mucho tiempo, en muchos años, entre los más empleados. La programación de ordenadores no está aún generalizada en las enseñanzas preuniversitarias en España, aunque cada vez es más frecuente. Por otra parte, la enseñanza no presencial está adquiriendo cada vez más relevancia, y ambas modalidades, presencial y no presencial, tienen sus ventajas e inconvenientes. En las siguientes diapositivas analizamos las dificultades que tienen los estudiantes para aprender la programación, además de las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje en un contexto online no presencial. Se analiza también las dificultades de la evaluación en línea. A continuación, enumeramos de manera resumida las principales dificultades a las que se enfrenta un estudiante universitario al cursar una asignatura de programación de ordenadores, suponiendo que no tiene base. Enseñanza no personalizada. No todas las estrategias funcionan con todos los estudiantes porque las personas tienen distintos tipos de inteligencia. Falta de práctica, no solo en las clases de prácticas en sí, sino también el tiempo que el estudiante dedica en casa a programar y hacer ejercicio, porque esto de aprender a programar es practicar, practicar y practicar. Luego los lenguajes tienen innumerables detalles léxicos, sintácticos, semánticos. También a veces les cuesta trabajo resolver problemas de manera manual, y si saben resolverlo no saben sistematizarlo, les cuesta escribir el algoritmo que da solución a esos problemas. Falta de motivación, falta de material específico. Sería deseable que en algunas las asignaturas incluyeran textos específicos para dichas asignaturas. También existe un alto nivel de exigencia. A veces hay una disparidad entre el nivel de dificultad de los ejercicios de exámenes y el nivel de dificultad de los que se han resuelto en clase. Pasamos al siguiente apartado, dificultades de la enseñanza en línea. La programación de ordenadores quizás sea una de las disciplinas más apropiadas para la enseñanza en línea, suponiendo que el estudiante tenga acceso a un ordenador con el traductor del lenguaje instalado y conexión a Internet. La principal dificultad es que los estudiantes pueden distraerse. En una clase presencial pasa menos por el contexto, pero es realmente un problema. Entonces, tanto en las clases presenciales como en las no presenciales, el profesor tiene distintos mecanismos para ayudar a los estudiantes a mantener la concentración. Hacer preguntas, mandar ejercicios para realizar y entregar durante la clase, variar el tono de voz para enfatizar algún aspecto concreto de la explicación, realizar distintos tipos de actividad durante la misma sesión y alternar entre esas actividades, pedir que conecten las cámaras para darle una mayor naturalidad y normalidad al desarrollo de la comunicación. Por otra parte, también pueden surgir dificultades técnicas, interrupción de la transmisión por Internet para algún estudiante o para el profesor, incidencia con el sonido o el vídeo. Ante estas dificultades pueden ser útil disponer de vídeos cortos, como veremos en la siguiente diapositiva, basado en un trabajo anterior que hicimos, con las explicaciones más importantes, de manera que los estudiantes puedan verlo por su cuenta fuera de clase. Así las clases podrían ser un poco más invertidas, porque los estudiantes trabajan en sus casas, se vienen a la materia y en las clases se dedican principalmente a resolver dudas y a hacer ejercicios. Aquí tenemos un vídeo de un bucle for donde el estudiante puede detenerse en las partes que no entienda, verlo varias veces a su velocidad, etc. No obstante, las clases en línea tienen sus ventajas, dado que no requieren desplazamiento ni reserva de aula. También destacamos la posibilidad de grabar la clase o parte de la misma, para que los estudiantes puedan hacer la grabación cuando lo deseen, e incluso puede surgir alguna incidencia, entonces el estudiante siempre dispone de la clase grabada. También permite repasar una clase o revisar los aspectos que no hayan quedado claros. También queremos destacar las grabaciones no solo de las clases teóricas, sino de las prácticas, donde estudiantes y profesores trabajan sobre ejercicio de programación y proponen soluciones a los mismos. Entonces estas clases se pueden utilizar a modo de tutoriales,
No obstante, los estudiantes se pueden confiar sabiendo que luego van a disponer de los vídeos, por tanto no prestarían la atención necesaria, se pueden confiar en exceso y esperar el último momento para ver todas las grabaciones. Cuando surjan interferencias, en caso de interferencia o ruido, puede ser conveniente editar previamente los vídeos para filtrar esos elementos no deseables. Pasamos ya al aspecto de la evaluación. Existen distintos tipos de pruebas de evaluación que suelen emplearse. Voy a ir rápido porque las conocemos todos. El examen escrito, resolver un ejercicio, un lenguaje de programación sin disponer del ordenador para evaluar la habilidad del estudiante para resolver problemas y su dominio del lenguaje. Lo más ideal, examen práctico, pero claro, presenta una serie de inconvenientes: disponibilidad de puestos en el aula, necesidad de que los programas compilen, mayor tiempo de realización, etcétera. Aunque sería lo más ideal porque el estudiante también se enfrenta con el traductor y consigue obtener, cuando todo funciona, el programa ejecutable. Los test no los aconsejamos para todos, sino simplemente para evaluar conocimientos sobre aspectos técnicos específicos de la programación. Un ejercicio a entregar que el estudiante puede realizar por su cuenta, evaluación continua basada en una serie de pruebas durante la clase, un conjunto de pruebas que dan lugar a una calificación final. Algunos ejercicios podrían realizarse incluso en las sesiones de prácticas. Y luego evaluación mixta. Una parte de prueba de evaluación se realiza durante el periodo de clases, por ejemplo un 60%, y luego tenemos un examen final de menor peso, por ejemplo un 40%. Es el tipo de evaluación más usual tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Pasamos a la evaluación lo que es la evaluación no presencial. Las pruebas de evaluación en línea se han llevado a cabo de forma masiva ante la pandemia de COVID-19, como todos sabemos. El problema es la facilidad para cometer fraude. Cuando se hace un examen, los estudiantes hacen un examen de cuestiones de ejercicio cuyas respuestas tienen que enviar a través de la plataforma de enseñanza virtual. Los alumnos pueden compartir sus soluciones por correo electrónico e incluso un grupo de estudiantes contratar a una persona externa para que resuelva los problemas a cambio de una compensación económica. Para evitar estas conductas, cada estudiante debería tener varias cámaras en distintas posiciones para grabar todos sus movimientos. Se tendría que registrar lo que está haciendo el ordenador durante el examen. Esto es difícil de lograr. Y algunas maneras de abordar la situación son las siguientes: exigir un compromiso firmado de honestidad por parte de la universidad o del profesor antes de un examen, distribuir la calificación global entre distintas pruebas realizadas a lo largo del curso, citar al estudiante para defender su trabajo después de la realización del examen, aunque esto más bien sería viable si no son muchos estudiantes, diversificar el tipo de pruebas y algo que vemos importante, que las universidades apoyen a su personal, poner por parte de las universidades los medios legales y técnicos oportunos para asistir al profesorado a la hora de detectar conductas fraudulentas y penalizarlas convenientemente. Por otra parte, para dificultar este tipo de conducta, algunos profesores emplean métodos que impiden una correcta evaluación, como dar muy poco tiempo para la resolución de ejercicio y cuestionario o elevar el nivel de dificultad, creemos que excesivamente, de las pruebas de evaluación. Entonces pueden suspender mucha gente, incluso aunque hayan estudiado, y además, si las siguientes convocatorias de evaluación tienen que realizarse de manera telemática, el número de estudiantes continuará siendo relativamente alto. Además, una excesiva prolongación en el tiempo de evaluaciones en línea podría llegar a devaluar las titulaciones. Pasamos ya a la discusión. El aprendizaje de un lenguaje de programación en 4 meses es una tarea muy ardua para estudiantes que no tengan conocimientos previos. Una posible solución es ampliar el tiempo de impartición del temario y organizar la asignatura con una distribución temporal sin aumentar los contenidos. También se puede subdividir la asignatura en 2 e impartir los conocimientos básicos en un primer curso y los más avanzados en un curso superior. También pensamos que la programación de ordenadores debería ser materia obligatoria en las enseñanzas preuniversitarias, puesto que en el contexto tecnológico actual estas disciplinas es tan importante como los demás aprendizajes. Pasamos a las conclusiones. Se han analizado las dificultades de alumnos y profesores en asignaturas de programación impartidas tanto de forma presencial como no presencial en las universidades. Se ha dedicado también un apartado para la evaluación. Aunque tales dificultades no tienen soluciones directas y claras, se proporcionan una serie de ideas y procedimientos para intentar resolverlas o minimizar sus efectos.
Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas y consultas que nos queráis hacer.